De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas, hoy vamos a hablar de un personaje que le dio otra mirada al cine a través del sonido. Uno de los que trabajó realmente lo que serían las bandas sonoras, uno de los que creó los pilares de las compañías de lo que sería Hollywood, es Samuel Goldwyn, conocido como el creador, entre otras cosas, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la Warner, de los grandes estudios y del Music Hall americano, de los creadores del sonido que daría a los Estados Unidos una identidad tan clara a lo largo de la filmografía. Son otros ángulos del cine los que estos personajes trabajan, y también trabajarán parte de la televisión, y con ellos harán maravillosas e increíbles historias de esas que se han vuelto inolvidables en la época del cine. Estos personajes, los que fundaron Hollywood, los que habíamos hablado, que habían huido de la patente de toda esta compañía nacional de patentes que había creado Edison, y que andaba por ahí recogiendo y decomisando las películas porque no le pagaban un impuesto por patentes. Edison, recordemos, había patentado la tecnología del cine, de manera que todo el que hiciera películas tenía que pagarle un impuesto a él. Entonces, un grupo de emigrantes judíos, en su mayoría independientes, deciden que no van a pagar este tipo de tributos y deciden que ellos van a crear otro tipo de cine. Habíamos hablado de cómo se fueron a Hollywood, porque era un lugar relativamente deshabitado, un bosque, y muy cercano a la frontera con México. Y esa cercanía de la frontera con México era la que le daba la facilidad de huir en el momento en que llegaran los de las compañías de patentes a decomisarle sus cintas. Entonces, estos personajes, que son Adolf Zukor, un judío húngaro que desembarca en Nueva York con $40 nomás. Estos personajes van a crear las grandes compañías, la Warner, la Metro, van a ser todos, con excepción de Cecil B. DeMille, la mayoría de estos personajes son judíos. Van a ser judíos húngaros, judíos polacos, judíos de diferentes procedencias, pero todos van a ser judíos. Los hermanos Warner, que serán Harry, Jack, Albert y Sam, quienes son judíos polacos. Zukor es judío húngaro, Goldwyn es judío polaco. Todos estos personajes van a crear lo que es el mundo de Hollywood, y cada uno tiene una historia legendaria de cómo llegaron a través del mar en las grandes migraciones. A través de ellos, como todos son de origen judío, desde Zukor hasta todos los hermanos Warner, cada una de estas compañías se van a ver entrelazadas. La Metro-Goldwyn-Mayer, la Warner, todas estas, de una u otra manera, van a entroncarse unas con otras. Por eso es tan difícil diferenciarlas, porque son una serie de alianzas, de mezclas, de películas que se han ido juntando unas con otras, que se han ido amalgamando estas grandes compañías. Entonces, Samuel llega a América en 1893, pero así, sin nada, con una mano adelante y la otra atrás, y venía de aprendiz de hacedor de guantes. Y empiezan ellos a elaborar lo que son las grandes compañías, como la gran mayoría de ellos. Con excepción, habíamos hablado de Cecil B. DeMille, los demás, todos los Warner, Zukor, y el mismo Goldwyn, todos ellos son judíos. Entonces, y las películas que van a hacer van a recurrir a la historia de su pueblo, el Amli, todos ellos. Entonces, nosotros vamos a conocer a través de ellos la historia del pueblo judío. Películas como Éxodo no se hubieran podido hacer si no tuvieran un origen judío aquellos que crearon los grandes estudios. No es gratuita la manera como se ha ido conociendo la historia del pueblo judío. Muchos otros pueblos no tienen Estado,
muchos otros pueblos fueron perseguidos, muchos otros pueblos han sido víctimas de exterminios generalizados. Fue el caso de los armenios, que a comienzos de siglo 1 millón de armenios fueron asesinados por los turcos cuando intentaron independizarse. El caso de los gitanos, que murieron en la misma proporción que los judíos, siendo una población mucho más pequeña, y murieron anónimamente porque no tienen tradición escrita. El caso de los kurdos, que han sido sistemáticamente masacrados en cada uno de los 5 países donde son minoría y donde juntos forman un gran pueblo, pero están hechos minorías en todas partes. Hay muchos pueblos sin Estado que reclaman ante el mundo el derecho a existir como Estado y que además han padecido toda clase de persecuciones, han padecido toda clase de infamia. La diferencia entre estos pueblos y el pueblo judío son los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount y la Warner, porque los estudios en La máquina de sueños incluyeron el tema y la historia del pueblo judío. Por eso el mundo conoció su epopeya, por eso el mundo conoció su tragedia, por eso el mundo conoció su saga a lo largo de la tierra, porque la referencia más factible que nosotros tenemos de pueblos, culturas y civilizaciones donde nunca hemos ido y donde probablemente nunca lleguemos es el cine. El cine se convirtió en la manera viva de traer las historias de pueblos remotos o de tiempos antiguos. El cine superó la barrera del tiempo y del espacio al ser capaz de contar historias que tienen origen en lugares muy lejanos o que tienen orígenes en tiempos diferentes y que se están narrando con traje de época. En esa medida el cine cumple la función de túnel del tiempo y cumple la función de una especie de telescopio o de catalejo que permite mirar como si uno estuviera en la proa de un barco a lo lejos que pasa en las tierras donde los ojos de uno nunca podrán estar o nunca habrán ido. Entonces, ellos empiezan a contar su saga. La saga del pueblo judío ha incluido 2000 años de diáspora, desde el momento en que fueron expulsados por los romanos del Templo de Jerusalén, y una gran cantidad de ellos fueron a España, llamados sefardíes, hombres y mujeres de rostros aceitunos, y otros fueron a parar a Alemania, llamados ashkenazis, hombres y mujeres de rostros pelirrojos, en general, de rasgos más bien pelirrojos estilo Woody Allen. Estos personajes van a convivir en Europa. A convivir es una forma de decirlo porque van a sufrir toda clase de persecuciones, porque al quedar en una tierra que no era la de ellos y al no integrarse a ninguna tierra porque tienen que mantener una identidad colectiva, los pueblos que no tienen patria tienen que llevar la patria en el alma. Para llevar la patria en el alma no se mezclan y sus tradiciones son revividas con una metodicidad y un cuidado que permita que las futuras generaciones no pierdan los lazos de sus orígenes, porque el que olvide de dónde viene es un pedazo de patria que desaparece. Por eso ellos no se mezclaban. En general no se mezclan porque su supervivencia depende de su capacidad de mantener la identidad cultural. Entonces, para ellos es muy importante cada remembranza de cada uno de sus hechos y de cada una de sus historias. Dentro de todas de estos avatares, esta gente va a estar en la Europa Central. La mayoría de los que van a de los que van a crear Hollywood, incluido Goldwyn, vienen de la Europa Central. En la Europa Central, ¿qué estaba pasando? Es decir, cuando estamos hablando de Austria, de Hungría donde venía Zukor, de Polonia, de donde venía Goldwyn y de donde venían los hermanos Warner. Cuando estamos hablando de la Europa de finales del siglo y de comienzos de este siglo, estamos hablando del tiempo de la crisis del Imperio Austrohúngaro, de la mayor cantidad de revueltas, de los movimientos nacionalistas, de toda la cantidad de convulsiones bélicas que se estaban sufriendo en ese momento en la Europa Central, que es de donde vienen la mayoría de los que van a crear Hollywood, y que va a llegar a su punto más terrible con la Primera Guerra Mundial. Eran sociedades donde la vida era muy difícil y particularmente era difícil para los judíos, quienes tenían toda clase de problemas de persecución con respecto a los europeos, porque nunca fueron considerados como suyos. En Europa los consideraban del Medio Oriente, en el Medio Oriente los consideran europeos y ellos se consideran a sí mismos judíos. Entonces, esta saga
de pueblos que han conocido la diáspora y tuvieron que huir hacia Europa, y de Europa tuvieron que huir también por las hambrunas y por las guerras y por las persecuciones, llegaron a América. América era la tierra de las grandes oportunidades, América era la tierra donde se borraban las diferencias de origen. Ese era, digamos, una de los fundamentos de la conquista y de la expansión de la nación americana, era que todo el mundo llegaba allá y llegaba, como decir borrón y cuenta nueva, llegaba a crear un mundo y a romper con el mundo de donde venían. En esas circunstancias, unos con $40 en el bolsillo, otros con una mano adelante y la otra atrás, unos zapateros, otros sastres, otros aprendices, llegan a América, y ellos, que han tenido una travesía tan grande, que han padecido tantas penurias para llegar a América, tienen en el cine la visión que necesitan sobre cómo los pueblos se van a comunicar los unos a los otros. Entonces serán ellos los que van a desarrollar el cine, y lo van a desarrollar a través de los grandes estudios. Serán ellos, en un tejido complejísimo de relaciones, los que van a crear la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Universal, los que van a crear la Warner Brothers y todos los grandes estudios donde se han hecho las más importantes producciones del cine. Entonces, de esta manera, los antiguos empleados de guantes de una casa de guantes, como era el caso de Samuel Goldwyn, van a entrar a crear el tejido que va a volver a Hollywood la meca del cine, la máquina de sueños, la tierra de las oportunidades. El único que estaba metido en este combo y que tiene relaciones y que tiene negocios con todos ellos, que no es judío, es Cecil B. DeMille. Los demás todos son judíos, y Cecil B. DeMille es americano. Los demás son emigrantes judíos de diferentes orígenes, polacos, húngaros, y es por eso que la historia de este pueblo va a ser conocida por todos. Es por eso que se van a tomar temas bíblicos, que se van a tomar historias como las de Moisés, que se van a tomar historias, digamos, los temas bíblicos hacen al origen cristiano de Cecil B. DeMille, pero también hacen a la naturaleza, al origen cultural judío de los fundadores de los grandes estudios. Entonces, por eso se conocerán tanto entonces como ahora, después en la época del Holocausto. Las películas que aún se siguen haciendo, que cuentan la saga del pueblo judío, son el testimonio y la contribución de los creadores de los grandes estudios a la identidad y al mantenimiento de la historia de su pueblo, y a la difusión de la saga de cuanto los judíos han vivido a lo largo de 2000 años de exilio. Ya cuando se crea de diáspora, cuando se crea el Estado de Israel, ellos también filmarán la epopeya. Así que el registro de la historia del pueblo judío está de una manera mucho más completa en el cine que el de cualquier otro pueblo, o aparte del americano, por supuesto, por esta particularidad cultural de quienes se encontraron en el suelo americano, huyendo de las patentes, haciendo cine casi clandestino, teniendo que correr a México cada vez que llegaba alguien de la compañía de los patentes, habiendo llegado con una mano adelante y la otra atrás, sastres, aprendices de hacedores de guantes, personajes que venían de historias difíciles y que por lo tanto van a tener en la audacia uno de sus mayores componentes, porque es tanto el riesgo que han corrido y tanto lo que ellos han tenido que salir adelante, que finalmente no hay ningún riesgo que no estén dispuestos a correr en el futuro. No hay ninguna innovación. O sea, cuando usted llega de inmigrante a un país y no va a volver nunca a la tierra de donde vino, usted está dispuesto a todo. O sea, usted se hace a una nueva vida. Eso es lo que pasa cuando la migración es definitiva. Entonces, usted es una nueva persona en ese lugar a donde llegó, y las posibilidades de su vida son ilimitadas. Usted será quien usted quiera ser. Esa característica de poder llegar a ser quien ellos quisieran llegar a ser es lo que le va a dar a la industria del cine toda su capacidad imaginativa, creadora, artística, porque esta gente va a soñarse un mundo que están para inventarse. No tienen nada que mirar hacia atrás, todo que mirar hacia adelante, y están juntos en la tierra de las libres oportunidades. Por eso esto va a ser un trabajo colectivo, de fusiones, de mezclas, de tecnologías que se van juntando unas a otras. Y ese trabajo colectivo va a dar como resultado lo que todavía son los grandes estudios, con todas sus sagas y con todas sus producciones. Entonces, esa es la primera parte de donde ellos vienen.
Ellos vienen del Imperio Austrohúngaro fundamentalmente. Polonia también formaba parte del imperio, digamos, era en ese momento hasta después de la Primera Guerra Mundial, Polonia formó parte disuelta entre el Imperio Austrohúngaro, Hungría. Todos estos países formaron parte de allá, eso queda atrás. Estamos en América y en América se va a crear el cine. Entonces, este primer encuentro nos va a dar una condición cultural y temática que vamos a ver a lo largo de las películas. Pero aparte de esta condición temática, ellos van a hacer uso de la tecnología y van a desarrollar en el cine diferentes maneras de poder narrar. Y ese desarrollo de ellos le va a dar al cine uno de sus instrumentos más poderosos de todos, las bandas sonoras. Originalmente, el cine sonaba así. Eran pianos que acompañaban las imágenes. Estos pianos dependían del teatro porque se tocaban directamente en la... Entonces, por supuesto, si era un gran teatro, a usted le tocaba un gran pianista. Y si era un teatro de quinta, pues le tocaba un pianista de quinta. Entonces, la orquesta, la calidad de la ejecución, dependía de la calidad del teatro. Pero esto no estaba incorporado al cine, se tocaba por fuera. Y cuando se lograba incorporar, se incorporaba de una manera tremendamente rudimentaria y salían los letreros, que era cuando se hablaba, la película se leía, no se oía, se leía, y algunas películas traían directamente el piano, otras sencillamente se ejecutaban en la sala tan pronto como las imágenes fueran proyectándose. Con esta precaria tecnología, el cine va a desarrollar toda una visión, toda una imagen, va a desarrollar las emociones, los rostros de las vampiresas, las caras de los galanes, los rostros de los villanos, las persecuciones, pero mudo, el cine era mudo. Cuando aparece la tecnología del sonido, el cambio va a ser sustancial. En un principio, el cambio afecta la ejecución del cine porque lo que se había logrado a nivel de cámaras, que ya eran maravillas, se retrocede muchísimo porque las cámaras tenían que estar casi fijas para poder captar el sonido. Lo que se había logrado a nivel de actuación, que ya llevaba bastante tiempo, se retrocede porque el hablar hace que las personas tengan que estar cerca de los micrófonos, tengan que vocalizar bastante bien para que el micrófono lo registre y la gente lo entienda. Y además, tienen que tener voces magníficas. Ya no bastaban los ojos vidriosos, ya no bastaban los rostros trémulos, las bocas de corazón, ya no bastaban las bombachas insinuantes, había que hablar. Eso, como habíamos visto, mató a una generación de actores que quedaron sumidos en el olvido, muchos en el alcoholismo, porque una tecnología había destruido su carrera en el cine. En ese momento, los estudios se han ido formando a lo largo del tiempo y han ido creando fusiones. Entonces, originalmente, Samuel Goldwyn su nombre original es Goldfish, que sería algo así como pez dorado, como pez de oro, que había llegado como aprendiz de hacedor de guantes en 1913 y que tenía una tradición de vodevil. Su formación había sido de vodevil. Más adelante se va a encontrar con Adolf Zucker, pero antes de encontrarse con Adolf Zucker, va a encontrarse con un personaje que se llama Edgar Selwyn. Ellos dos van a formar una compañía asimilando los dos nombres, Gold de Goldwyn, de Goldfish, y Dwyn de Selwyn. La unión de estas dos frases me va a dar Goldwyn, y lo que ellos van a formar va a ser más adelante la Metro-Goldwyn-Mayer. Por ahora se llama Samuel Goldwyn Productions, la compañía de producción de Samuel Goldwyn. Así es como originalmente se llama,
y empiezan a crear los films. Samuel pensaba que había que hacer un film a la vez y que había que hacerlo perfecto. No era partidario de los films en series, de la comercialización así, mejor dicho, de las serie 2, no. No era partidario de hacer películas clase B, era partidario de hacer películas de primera línea, y por supuesto sus producciones son todas de primera línea. Entonces, los estudios que fueron construidos en diferentes épocas, se van construyendo los diferentes estudios y las compañías van empezando a mezclarse las unas con las otras en diferentes tiempos. Entonces, hay estudios que se hacen en 1927, que son la primera Compañía Nacional de Películas, que originalmente había sido fundada por un dentista y un ranchero que se llama Burbank, y que por eso hay una ciudad que se llama así. En 1929, la Warner adquiere el estudio de Burbank, dos años después de que habían revolucionado la historia del cine con una película que se llamaba El cantante de jazz, que era la primera película del cine sonoro. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver Goldwyn? Es que la Warner y la Goldwyn se van a fusionar. Y eso después se van a llamar la Warner Hollywood. Es decir, entre esas compañías hay permanentes fusiones. Pero lo que van a desarrollar ellos, con diferentes nombres, pero lo que ellos van a desarrollar es el concepto de la banda sonora. Entonces, el concepto de la banda sonora le va a dar al cine otra mirada completamente diferente. Es decir, el sonido primero empieza por ser un experimento, empieza por ser una ambientación de voces y de música, y después el sonido va a ser una cosa absolutamente fundamental en el cine. Por ejemplo, ¿qué sería de una película de terror sin sonido? Si usted le apaga el sonido a una película de terror, no lo asusta, porque la mayoría de las imágenes que transcurren en las películas de terror, salvo que sean demasiado sanguinarias, son imágenes donde no pasa nada. En El Resplandor, por ejemplo, el cochecito recorriendo los altísimos corredores, los larguísimos corredores de ese hotel abandonado, con la mirada frenética de Jack Nicholson grabada en la audiencia, producen un terror paralizante, y ahí no ha pasado nada. Finalmente no ha pasado nada, toda la película es una ambientación. Las películas de terror consisten en ambientación, la mayor parte del tiempo los protagonistas están solos entre un cuarto, pero es la cámara y la música mirando la puerta, enfocando la puerta o la ventana, la que crispa los nervios del espectador. Si ustedes ensayan a quitarle el volumen a una película de miedo, pierde cualquier efecto de susto, porque una parte importantísima de lo que le va a atribuir esa capacidad de terror es precisamente el sonido. Es eso lo que va a dar. El sonido también es lo que produce las ganas de llorar, porque imagínense cuando los dos protagonistas se ven separados irremediablemente por una historia que los ha destruido y ha hecho imposible su amor, y suenan unos violines muy tremendos. Entonces usted se muere de las ganas de llorar cuando levantan la cámara, ponen los violines y la historia termina mal, o cuando levantan la cámara, ponen los violines y se reencuentran los protagonistas después de haber luchado por el amor perdido. En cualquiera de los dos casos, el efecto está dado por la música. Esta gente desarrollará la tecnología del sonido y la va a desarrollar de una manera tal que ese es su aporte particular a la industria del cine. La tecnología del sonido los va a llevar a los grandes music halls, a la comedia americana, teniendo en cuenta que Goldwyn venía del vaudeville, venía del espectáculo de los escenarios donde usted representaba obras cantadas, lo que era todos los vaudevilles. Entonces, para él la comedia musical va a tener una importancia muy grande. Una de las comedias musicales que van a producir estos estudios y que va a ser conocidísima en uno de sus más rutilantes éxitos, porque es que las producciones que esta gente tiene son absolutamente inolvidables. Ellos van a construir lo más grande de la mitología del cine. Entonces, una de las películas, ellos la llamaban Mi Bella Dama, My Fair Lady, es una de las películas que más va a quedar en los ecos de la historia de lo que el cine sonoro como sueño es.
En este momento, cuando se empieza a crear My Fair Lady, se retoman una serie de historias y de leyendas viejas. Pygmalion es un mito griego en el cual un hombre se enamora de una estatua. Basado en ese mito griego, Bernard Shaw hace la historia de una mujer a quien un hombre puede transformar en lo que él quiera, para demostrar de esa manera que las clases sociales no están dadas por el nacimiento, sino por el tipo de educación y oportunidades que las personas puedan tener. Entonces, la idea era que él podía transformar a una florista en una dama de sociedad que pudiera ser confundida como las más grandes princesas y cuyo origen fuera para todos claramente un origen noble. De esa manera desvirtuando el mito de la nobleza por nacimiento o del refinamiento por cuna, que en ese momento, que en la Inglaterra del siglo XIX, era una de las más grandes justificaciones para una de las sociedades más profundamente clasistas y discriminatorias a nivel de acentos y a nivel de origen socioeconómico. Era, digamos, una irreverencia y un planteamiento muy audaz de parte de George Bernard Shaw, basado en la obra de George Bernard Shaw. Crean la comedia musical con Rex Harrison y con Audrey Hepburn, Mi Bella Dama, que se convertiría en una de las historias inmortales del cine, una de los referentes que siempre nos hace pensar en las grandes producciones del cine. Otro de los géneros que el cine va a desarrollar con una increíble capacidad de evocación, que le va a dar el sentido de la magnificencia, que le va a dar el sentido de la epopeya, porque lo que hace la banda sonora es reforzar el tono de la película. Si la película es muy triste, la banda sonora da una sensación completamente depresiva, da una sensación verdaderamente demoledora. Si la película es alegre, la banda sonora adquiere un carácter jocoso. Si la película es una epopeya, la banda sonora adquiere un carácter magnificente, que es lo que ellos van a transmitir. Y es el sonido, si ustedes lo piensan bien, el que les hace ver lo que la imagen les registra. El sonido hace ver en el cine, y eso fue lo que esta gente descubrió. Y eso fue lo que Goldwyn descubrió con su tradición del vodevil. Así, las grandes producciones que hacía Cecil B. DeMille y que se estaban haciendo en ese momento en los estudios, tienen también grandes bandas sonoras. Las bandas sonoras los están haciendo estas compañías, la Warner y la Samuel Goldwyn. Y las bandas sonoras son las que le van a dar ese tono a las películas. Una película como Lawrence de Arabia, que va a desarrollar la epopeya de un hombre que cruzó el desierto a pie, que desafió a los turcos, que llevó a los árabes a la rebelión, que se convirtió en una especie de Bolívar del pueblo árabe, la grandeza de uno de los hombres importantes del siglo XX, está dada, los imaginarios, los enormes escenarios, los camellos, la ruta de las caravanas, las tradiciones de las tribus, la manera como él será adoptado por las tribus de los árabes y cómo lo van a honrar, erigiéndolo a uno de sus líderes, está representado en la música. Es tal el impacto de la banda sonora que cuando usted escuchaba esta música, aquellos que han visto Lawrence de Arabia inmediatamente sienten las arenas del desierto, porque las bandas sonoras traen hasta los sabores, los climas y los calores y las humedades de los lugares donde fueron filmadas. Las películas de aventuras también tienen su propia música, también tienen su propia manera de introducirnos en el mundo en el que nos están metiendo a través de todas sus historias. Los cazadores del Arca Perdida y los personajes como Indiana Jones con su látigo, inmediatamente nos van a evocar todas las aventuras que le pasan por entre las cuevas, por entre las lanzas. ¿Quién
Al escuchar esta música, no piense en Indiana Jones. Inmediatamente viene este sonido, usted hasta siente que la pantalla se está abriendo, que la cortina se abre, que la pantalla se enciende, usted se siente sentado en un teatro. Prácticamente le sabe la boca maíz en el momento en que usted escucha a los cazadores del Arca Perdida. Está dispuesto a ver las persecuciones, los látigos, las escenas osadísimas desde los trenes y desde los precipicios, la manera como desafía los más increíbles peligros, su fobia por las culebras, todas esas características y matices de un arqueólogo metido aventurero que desarrolla un increíble nivel de complicaciones, de líos, de aventuras, de persecuciones, que es el universo que crearía Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida y en toda la saga que viene acompañada de este personaje. La banda sonora determina esto, el carácter de aventuras. Ya después, cuando el cine de los 60 se empieza a cuestionar los valores tradicionales, empieza a presentar la idea de que no todo está bien, de que no todo el mundo tiene que ser un héroe, que también existen los antihéroes, que también hay personas que no saben a dónde van, que no todo tiene que ser una evocación, no todo tiene que ser una apología, también el cine puede ser crítico. Aparece un personaje que es tal vez uno de los primeros en Hollywood que no sabe para dónde va, el graduado. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Cuando se escucha la música del graduado, inmediatamente ve uno la imagen de Dustin Hoffman bajando por las escaleras automáticas, cuando empieza toda la aventura de averiguar qué quiere que su vida sea. Una película que habla de la doble moral, una película que cuestiona el esquema del triunfador y del héroe que siempre se había representado como un ser absolutamente seguro de sí mismo. Y a partir de ahí, figuras como Simon y Garfunkel quedarán inscritas en la historia universal de la música. Las bandas sonoras también han creado y han forjado una cantidad de personajes que después tendrán dentro de la música un futuro impresionante. Son ahora incluidas dentro de no solamente dentro de los premios de sonido de la Academia, sino dentro de las listas de las canciones de los Billboard, de los discos más vendidos. Dentro de las disqueras, digamos, la disquera, la banda sonora, se convierte en el elemento trascendental de la película porque es a través del cual todo el mundo va a evocar esto. Cada una de estas bandas tiene un tono y eso es lo que le va a dar la tonalidad a la película. Hay un personaje también que va a ser profundamente amargo, cuya historia va a ser muy, muy fuerte, una historia de crítica, una historia que es la de Lenny Bruce. Lenny Bruce es un cómico durante los 50 que en plena época del macartismo tenía un lenguaje soez cuando la censura era total y a través del lenguaje soez creaba radiografías punzantes sobre la moral de la sociedad norteamericana en los años 50, pero cuando esto sucedía, la moral norteamericana no estaba para que la cuestionara nadie, así que el nivel de persecuciones y demandas que se va a desarrollar contra Lenny Bruce finalmente lo va a conducir al suicidio, cercado por la mojigatería de una época en la que su cuestionamiento no podía ser ni entendido ni bien recibido. Lenny es una película depresiva, el personaje está en permanente conflicto y la música va llevando una especie de dulce agonía, que es lo que va llevando la historia de Lenny. La manera como él se ve siempre en los bares, siempre se ve en las cantinas llenas de humo, siempre diciendo en sus presentaciones pesadeces, en una época en que todo el mundo decía solamente cosas bonitas y estimulantes. El primero que empieza a decir que debajo de todo ese aparente bienestar había cosas que marchaban mal, por lo menos en el alma, y así lo hacía sentir. Estos personajes
quedan en la memoria por las bandas sonoras. Ahora, lo que estos estudios van a producir, entonces y más adelante, van a hacer cosas increíbles. Ellos van a crear la vida de Emile Zola. Estos estudios van a producir Casablanca, My Fair Lady, Carros de Fuego, Conduciendo a Mrs. Daisy, Los Imperdonables, reproducciones del Cantante de Jazz, que fue la primera. Todos ellos van a producir las cosas que son, digamos, más importantes en la cinematografía mundial. El Color Púrpura, grandes películas que hoy por hoy, La Pandilla Salvaje, todas estas películas que hoy por hoy van a crear el espectro de lo que es la historia del cine reciente. Una de las maneras, otra digamos de las cosas que hizo la Warner, y que hicieron las compañías de Samuel Goldwyn, aparte del fuerte énfasis en las bandas sonoras, fue cuando se tuvieron que enfrentar a la televisión. Porque el cine, ya esta gente no solamente pasa la prueba del sonido con gran éxito, sino que es en el sonido de donde monta su empresa y su capacidad de innovación. Hemos hablado cómo en el cine el que innova sobrevive. El que es capaz de asimilar los saltos tecnológicos, siendo el cine uno de los sectores donde más dramáticamente se han visto los cambios tecnológicos, donde cada vez que se ha dado un salto de estos, se ha roto con un pasado. Digamos, el cine mudo queda sepultado por el cine sonoro. El cine en blanco y negro prácticamente desaparece bajo la tecnología del color. El cine, que es uno, digamos, de los géneros más mutantes de todo el arte y de la industria y del espectáculo, va a enfrentarse no solamente con el color, no solamente con el sonido, no solamente con estos saltos tecnológicos, sino con un enemigo gravísimo, la televisión. Cuando aparece la televisión, el cine se ve en jaque y cada cual va a buscar la mejor manera de sobrellevar esa impresionante competencia. Entonces, habíamos visto cómo Cecil B. DeMille había desarrollado las grandes superproducciones y a través de las grandes superproducciones había solventado el problema de lo que no se podía hacer en la televisión. Los formatos de los gigantescos escenarios con miles de extras hacían que fuera imposible que la televisión reprodujera el oeste puesto sobre una banda sonora y de una manera súper espectacular. Era una manera de llevar a cabo cosas que la televisión no podía hacer porque tenía unos formatos muy pequeños, estaba apenas en ciernes en ese momento. Esta gente, la gente de la Warner, va a desarrollar otro esquema. Ese otro esquema, aparte, digamos, de la brillantez de las bandas sonoras, es el atrevimiento. La televisión era familiar en esa época y no se podían tocar temas que no fueran posibles de ver para toda la familia en un horario AAA. Entonces ellos se la van a jugar con temas que rayen, digamos, en lo prohibido, pero que puedan ser representados en el cine, temas que en televisión nunca se podrían presentar porque la televisión empieza, digamos, con unos niveles de censura por su carácter familiar y por llegar a las casas muy grande. Entonces ellos se la juegan con un éxito cinematográfico impresionante, un tranvía llamado Deseo, protagonizada por Marlon Brando, y que mostraba en un ambiente húmedo y enfermizo las relaciones entre reprimidas, sublimadas y distorsionadas, entre una mujer que pierde a ratos la conciencia, entre un hombre rudo y bastante salvaje y bastante fuerte en su caracterización, que es el personaje que hace Marlon Brando, y una hermana que núbil y lívidamente contempla cómo se va formando a su alrededor un drama absolutamente impresionante entre la lujuria de su marido, la locura de su hermana, la mediación de ella en una especie de infierno personal de los que solamente puede hacer Tennessee Williams, que es el maestro de los pequeños infiernos. Entonces, películas como Un tranvía llamado Deseo, películas como ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que es también una temática muy fuerte entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, en donde el juego punzante de preguntas agresivas va destruyendo y va desenmascarando
todas las farsas cotidianas, películas como Una gata sobre el tejado caliente, que también es una historia de deseo y decepción, de una mujer que quiere reconquistar la sensualidad de un hombre cuyo contacto ha perdido, pero cuyo recuerdo es intensísimo, donde media pues la muerte de un hermano, donde median muchas cosas. Este género tiene mucho que ver con el melodrama, tiene mucho que ver casi con lo telenovelesco, pero llevado al cine, con los actores que representaron esto, lo que creaba era un impacto poderoso. Entonces de pronto el cine se volvió un espacio donde usted podía ver cosas que en la televisión no le iban a pasar nunca. Se hizo específico con respecto a la televisión. El cine tenía otras temáticas. El cine abordaba conflictos fuertes, pasiones desatadas, deseos explícitos, abordaba una serie, digamos, de temáticas que no podía mostrar la televisión por su carácter familiar. Esa era una. Y la otra manera como ellos tuvieron de sobrevivir fue metiéndose a la televisión sencilla y llanamente. Entonces se van a meter en la televisión y se van a meter con las miniseries y se van a meter con la animación. Y la Warner producirá, bueno, uno de sus personajes más famosos, que es Bugs Bunny, el conejo de la suerte, con todos sus amigos, el Pato Lucas y todos ellos, y va a producir las grandes, digamos, las series, las miniseries o las series de larga duración, que van a ser las que van a quedar por siempre en el recuerdo de las personas. Entonces series como Hawaii 5-0, como Los Duques de Hazzard, como una cantidad de series como La Playa China, una cantidad de series que van a quedar siempre metidas dentro de, bueno, El Correcaminos, toda una cantidad, digamos, de historias van a quedar metidas en la televisión, y ellos hacen de la televisión un medio en el cual se puedan desarrollar de una manera libre y tranquila como se desarrollaban dentro del cine. O sea, ellos incorporan cada tecnología haciéndola negocio, y de esa manera sobreviven y compiten. Es el espíritu de entender sobre la innovación, la capacidad de seguir sobreviviendo. Entonces, pues ellos, a nivel del cine, pues tienen los grandes clásicos como Camelot, como El Tesoro de la Sierra Madre, como Norte, y a nivel de las miniseries tienen miniseries como Norte y Sur, como Raíces, que fue, digamos, uno de los hitos dentro de lo que fue la filmografía, porque Raíces es la historia de un negro, de un miembro de la comunidad negra, que cuando los movimientos por la identidad, por los derechos civiles primero, y luego por la formación de una identidad de la cultura negra, lo que se llamaría el poder negro, que era una manera de decir que si un pueblo no era capaz de emanciparse mentalmente de la esclavitud, siempre sería esclavo, aunque las leyes hubieran cambiado totalmente. Cuando se empieza a buscar la raíz de la cultura negra, cuando se empieza a buscar el sentido de la propia valía, cuando se empieza a buscar el sentido de la pertenencia, del orgullo, entonces se escribe la historia de Raíces, que es un miembro de la comunidad negra que va hasta África a rastrear la tribu de donde viene, la saga de la esclavitud, la historia en las plantaciones hasta el momento en que es liberado. Esa serie que causó un impacto impresionante porque mostró la realidad de algo que nunca se había visto en su verdadera crudeza. La esclavitud probablemente nunca había sido evaluada tan dura y tan críticamente como en Raíces. Y es cuando se adquiere la conciencia de que hay una deuda histórica con los pueblos afros en el mundo por haber sido sometidos a vejámenes de esa naturaleza. Digamos, figuras que saltaron a la luz, episodios importantísimos e impactantes, lo van a utilizar los Warners en la televisión, y de esa manera sobreviven en otro de los renglones. Samuel Goldwyn llega a América. Llega en 1893. Sin un peso. Llega convirtiéndose en un asistente de aprendiz de guantes. Va a estudiar en una escuela nocturna y allá va a completar su educación. Y en 1913, él y su cuñado, que es Jesse Lasky, van a formar una compañía que se llama la Goldfish. Y esa compañía realiza los primeros debuts. Realizan el primer largometraje que se llamaba The Squaw Man, que fue un enorme éxito, y esa compañía fue la que empezó, digamos, ahora cuando uno habla de compañía eso suena pomposísimo, eran empresas pequeñas, en ese momento eran empresas bastante pequeñas, pero empiezan a realizar este cine independiente del que estábamos hablando.
Después él se va a encontrar con Adolf Zucker y van a empezar a crear los grandes estudios. Y luego cuando entra en sociedad con Edgar Selwyn es cuando van a formar esa fusión que se va a llamar Goldwyn y que va a ser la primera compañía, la compañía del estudio de Samuel Goldwyn. Y después, cuando se vayan a encontrar con L.B. Mayer, van a crear una compañía que se llamará la Metro Golden Mayer, y ahí corrían los años entre el 20 y el 23. Hasta el 23 fue que Samuel fue socio de ellos, y luego Samuel sigue con su idea de las películas. Entonces su idea de las películas, como era tan grandiosa, tenían que ser superproductores, tenían que ser películas excelentes, magníficas. Por eso todas las películas de las que hemos estado hablando son clásicos. Por eso producirá Casablanca, por eso producirá esas películas que quedarán para siempre en la historia del cine, porque la idea que él tenía del cine era excelente. Entonces, por eso él es uno de los grandes maestros del género, por lo visionario que fue al investigar en el sonido, al investigar. Él era muy bueno, digamos, artísticamente era un genio, pero empresarialmente también, porque a través de la fusión con diferentes compañías fue que se produjo todo este tejido que nos va a llevar al desarrollo de las bandas sonoras, que nos va a llevar al desarrollo de la televisión. Vamos, si él hubiera mantenido un modesto estudio y se hubiera mantenido con su concepto de las películas sin ningún tipo de búsqueda y de riesgo empresarial, probablemente hubiera quedado borrado con el tiempo en el primero de los saltos tecnológicos de los cuales estábamos hablando. Pero él adopta los saltos tecnológicos sin ningún miedo, pero además empieza a crear una serie de fusiones que es la que le va a permitir desarrollar toda la cobertura del cine que él va a poder desarrollar. Entonces empieza a trabajar con el sonido y empieza a trabajar con grandes talentos como Gary Cooper, como Sir Laurence Olivier, como Danny Kaye, como David Niven. Con todos estos personajes él va a desarrollar, a nivel de la música va a trabajar con George Gershwin, el de la Rapsodia Azul, y con su hermano Ira Gershwin y con Aaron Copland, todos coreógrafos de Berkeley, y va a tener guionistas como Lillian Hellman, que es una de las más importantes escritoras norteamericanas, muy perseguida durante la época del macartismo, con Sinclair Lewis, con Robert Sherwood. Todos ellos van a desarrollar un equipo excelente, y a través de ellos él va a desarrollar sus mejores años en la industria del cine. También se va a meter en el horario familiar, digamos, en el cine familiar, con películas como Hans Christian Andersen, que rivalizaba incluso con las creaciones de Disney, con musicales que lo harían el más famoso de todos, va desarrollando las diferentes temáticas, porque en el cine el entender las temáticas es parte importantísima de entender cómo se va a sobrevivir, y entender las temáticas va a ser una manera de entender a quién se está dirigiendo usted. Así que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, entonces él rápidamente empieza a trabajar con las películas de guerra. Y los musicales son los que más lejos lo van a llevar. Musicales como West Side Story, que son los que va a producir ya más adelante, y que será Amor sin Barreras, y que va a ser, digamos, una de las más grandes historias del cine. De todo esto él es productor. Él va a ser productor de Hans Christian Andersen, va a ser productor de Nace una estrella, de la esposa del arzobispo, de la vida de Emile Zola, de La princesa y el pirata, de todas estas películas, más de Cumbres borrascosas, de películas del huracán, de películas que más adelante van a tener, digamos, una resonancia muy importante dentro de la filmografía y dentro de toda la escala de lo que él alcanzó a hacer. Él alcanzó a hacer películas de todas partes, él alcanzó a desarrollar toda clase de temáticas que lo hicieron inmortal. Más adelante películas como Camelot también formarán parte de lo que él desarrolló. Entonces, él lo que va a hacer es una filmografía impresionante, y cuando él cesa su producción, él la va a cesar en 1959, porque la época del rock and roll, o sea, él que asimiló todos los cambios tecnológicos, que asimiló el sonido, el Technicolor, la televisión, que se enfrentó a todo, en la época en que aparece el rock and roll,
y aparece en el mundo de los 50 y los 60, sobre todo el mundo ya de los 60, él ya no entiende el mundo. Y lo curioso es que cuando él decide que él ya no entiende el mundo, en ese momento él deja de producir. Siempre estará vinculado a los negocios, pero deja de producir, porque ya no entiende lo que está pasando. Las épocas lo desbordaron a él. Lo que no hizo la tecnología, sí lo hizo la cultura. La cultura lo desborda y él va a morir en 1974, pero él va a dejar de producir como tal en 1959. Entonces, pero eso, digamos, ya cuando él deja de producir, ya la Warner, los hermanos Warner, hace tiempo que se han fusionado con la Samuel Goldwyn y se está produciendo por todos lados. Se está produciendo por la Metro-Goldwyn-Mayer, se está produciendo por la Warner Brothers. Parte de la Warner Brothers en un momento dado son los Artistas Unidos, y así, digamos, la industria del cine es como una especie de pool. Más que un trust, es un pool, es como una fusión de compañías que a través de su capacidad de mezcla van desarrollando diferentes sectores, y eso les permite sobrevivir a todo. Eso es otra de las cosas importantísimas que él va a entender. O sea, él como empresario entiende la importancia de la fusión para poder conquistar otro tipo de mercados y otro tipo de posibilidades que solo no podría. Entonces, él lo que va a hacer es crear una potenciación del cine a través de su concepción tanto cinematográfica como empresarial. Y esa potenciación del cine es la que hace que sus industrias vayan a sobrevivir mucho más allá del tiempo activo de producción. Entonces, de esas industrias es donde va a salir Carros de Fuego y donde va a salir Conduciendo a Mrs. Daisy y Los Imperdonables, que se ganó una gran cantidad de Óscares, y El Color Púrpura. Y de eso es que todavía nosotros vemos cómo siguen y siguen produciéndose películas, a pesar de que hace mucho tiempo que Samuel Goldwyn personalmente no estuvo metida en ellas, pero él desarrolló esa capacidad para poder generar un tipo de cine que lo trascendiera a él y que pudiera, digamos, porque cuando él decide que no puede producir más, pues no produce más, pero el negocio sigue, las fusiones siguen, y la manera como las películas entrecruzan y cómo se van desarrollando diferentes miradas del cine va a continuar, y por eso va a sobrevivir. Toda su empresa va a sobrevivir a él, va a sobrevivir a todos estos lugares. Él se le conocía como un gran jugador de cricket y un gran jugador de golf. Se le conocía como un hombre que hacía sus negocios era básicamente desde el campo de golf y desde donde su esposa Francis, que siempre cuidó de él, estaba siempre dispuesta a hacerle la segunda en lo que se necesitara. Entonces, este personaje tenía una concepción de los negocios que está dada a través de algunas de las frases que solían citarse cuando se hablaba de él. Él decía que un contrato verbal en un negocio no vale ni el papel en el que está escrito. Era la manera de decir que él no creía pues en nada que no hubiera sido firmado y registrado por escrito. Tenía, digamos, una visión de los negocios muy aguda y un sentido del humor bastante cáustico. Decía que cualquier persona que pensara que necesitaba un psiquiatra estaba mal de la cabeza, necesitaba que la revisaran definitivamente, que le echaran un examen en la cabeza, porque si estaba pensando en consultar a un psiquiatra debía estar mal de la cabeza. Tenía una serie, digamos, de frases punzantes por las cuales se le recuerda. Tenía una capacidad de convocatoria y una capacidad de audacia y de innovación que fue la que le permitió entender todas las cosas que tuvo que entender para desarrollar la industria. Tenía una capacidad de cooperación y de trabajo en conjunto, porque hay que ver que toda su vida son fusiones y trabajos en conjunto. Él es como la espina dorsal de todo lo que estamos contando, pero no lo hubiera podido lograr solo. Aunque si su genio y su talento, de pronto estas fusiones no hubieran podido ser tan exitosas. Es una combinación de un trabajo colectivo y un hombre capaz de asumir toda clase de adaptaciones, capaz hasta cuando la última oleada de revolución cultural lo saca de la posibilidad de seguir interpretando el mundo a través del cine. Pero él lo que es una persona que trabajaba en equipo.
Él conocía realmente el éxito de trabajar en equipo, de poder imaginarse diferentes cosas, de poder entender con prontitud todo tipo de innovaciones y de cambios, de entender cuándo había que ser punzante, como en el caso de un tranvía llamado Deseo, cuándo había que ser melódicos, como en el caso de Camelot. Todos estos, digamos, todos los musicales, lo que hoy son los musicales de Hollywood, que después se verían en películas ya completamente musicales, como sería el caso de Jesucristo Superestrella mucho más adelante. Ya, digamos, dentro del género de lo que son las películas musicales, todo lo que son las bandas sonoras y todo lo que son el vodevil hecho cine, esa es la influencia de Samuel Goldwyn. Esa es la influencia de él y los grandes estudios que, después de pasar de ser una salita que tenía algunos sets, sus sets eran fundamentalmente de sonido, más que de escenografía, eran de sonido, se va a convertir en una cosa absolutamente autosuficiente, que tenía parques, que tenía estaciones de bomberos, que tenía gasolina, que tenía árboles, que tenía bosques. Vamos, lo que hoy son los grandes estudios, que son literalmente universos metidos dentro de unas paredes donde se puede recrear lo que usted quiera, una selva tropical húmeda, un pueblo desierto de los vaqueros, toda esa capacidad, digamos, de recrear el mundo entre las paredes de los escenarios de un estudio, son los estudios que se crearían a partir de él, los grandes estudios. En un principio eran muy modestos y luego se fueron haciendo cada vez más fastuosos. Como sus películas requerían una manufactura impecable, una manufactura eximia, entonces la utilización de escenarios era de un nivel de detalle y de un nivel de perfección completa, o la utilización de exteriores también tenía ese mismo tipo de exigencia. Era una factura perfecta la que él hacía, y la perfección de la factura estaba siempre apoyada por una banda sonora, ya fuera de manera parcial o ya fuera de manera casi completa, pero siempre él va a desarrollar y va a manejar las emociones a través de las bandas sonoras. Entonces, su capacidad para trabajar en equipo, su riesgo, su historia de vodevil, su misma historia de migración, el afortunadísimo encuentro con los otros judíos que venían exilados y que venían, que venían emigrados en busca de las oportunidades de la tierra americana, la importancia del sonido, el gusto por la música, el talento para entender gente tan importante como los hermanos Gershwin, porque una de las cosas que él tenía era la capacidad de entender los talentos. Entonces, esa cantidad de cosas en conjunto le van a dar, y una visión profunda, o sea, era un visionario. Ellos en general eran visionarios porque lograron ver en el cine lo que no existía antes. O sea, crear lo de la historia de las bandas sonoras es llegar a la imaginación, esfuerzos auditivos que no eran posibles antes de que este desarrollo se diera. Esa capacidad de ver lo no existente, esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de entrega, de perfección, de manufactura, esa capacidad de darle la tonalidad a las películas, es lo que va a hacer de él un gran empresario. Su texto de las fusiones, su manera como va a producir, la manera como logra asimilar las transformaciones y los cambios, su trabajo en lo que van a ser las temáticas más adelante, todo eso hace que Samuel Goldwyn, el de la Metro-Goldwyn-Mayer, el del León, el de esas películas que tantas veces hayamos visto, sea uno de los grandes de la industria del cine, de la máquina de sueños, de las bandas sonoras que nos acompañan al dormirnos después de que hemos disfrutado de una gran película. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.